Buenas tardes, vamos a continuar con el módulo de archivos y excepciones. El manejo de archivos y excepciones es un tema, este último, que lo he añadido recientemente, porque es algo que se considera muy útil cuando estamos desarrollando programas. Vamos a comenzar con la filosofía de Linux, la cual dice que todo es un archivo. Y es una filosofía bastante popular en los sistemas operativos basados en este entorno, digamos en Linux, en el entorno de Unix. Hasta ahora toda nuestra información ha vivido en tiempo de ejecución de nuestro programa, es decir que nuestros datos han estado almacenados en memoria principal. Cuando nuestro programa termine su ejecución, dichos datos se van a eliminar. Ahora nos preguntamos si hay alguna forma en que nuestros datos se guarden de forma permanente. Obvio que sí, es mediante archivos. Lo cual nos alegra indudablemente porque nuestros datos ahora van a poder guardarse en memoria secundaria, es decir, en los discos duros, y van a poder ser leídos posteriormente por otro programa o por la misma aplicación si la ejecutamos de nuevo. Para hablar de archivos necesitamos definir tres tipos de objetos. Estos objetos son ifstream, el cual viene de Input File Stream, que son usados como archivos de entrada, los ofstream, que viene de Output File Stream, que son usados para archivos de salida, y los fstream, que son usados para archivos de entrada y salida. Fstream viene de FileStream. Cuando estamos hablando de este stream, tenemos que definir también lo que son un input-output y input-output stream. Un input stream es una secuencia para la cual los datos pueden ser leídos, mientras que un output son para los cuales pueden ser escritos. El input-output, es una combinación de estos dos últimos. Ahora, nos preguntamos cómo podemos hacer para abrir un archivo. C++ nos provee, a través de estos objetos, diversas formas para las cuales podemos abrir un archivo. El tipo OpenMode está definido en una clase FileStream. Cada valor representa una bandera u opción que puede ser seteada al abrir un archivo. Es decir, que cuando nosotros vamos a llamar a la función Open, le podemos especificar de qué forma queremos que se abra nuestro archivo. Las banderas son bits en entero. Disculpen acá que esto es iOS 8. Y como bits, generalmente pueden ser sumados a través del operador OR. La bandera IOSAP es append, quiere decir que la salida va a tomar lugar al final del archivo. IOS 8 at end, la salida inicialmente tomará lugar al final del archivo. IOS binary nos permite leer y escribir archivos de forma binaria, mientras que in y out van a marcar la dirección en la cual, si queremos que el archivo sea de lectura o de escritura. Fíjense que en este caso, si intentamos abrir un archivo que no existe en el caso de lectura, se nos va a generar un error, mientras que en este otro se nos va a crear un archivo nuevo con el nombre previsto. IOSTrunc lo que nos va a permitir es abrir el archivo, su contenido se descarta y el tamaño se trunca a 0, si este archivo existe. Fíjense, como les dije, se pueden sumar estos bits y estas banderas para utilizar múltiples de ellas a la vez. Acá podemos ver que este archivo va a ser abierto para lectura, escritura y que la salida tomará lugar al final del archivo. La clase FileStream nos provee un método de función llamado Open para abrir el archivo o crearlo en el caso de que no exista. Como podemos ver y como vimos en memoria dinámica, cada Open tiene que estar asociado con un Close. Si no olvidamos guardar nuestro archivo, los datos no se van a escribir. Lo que estamos haciendo al operar con el archivo es almacenar los datos en un buffer temporal que luego en la llamada Close se van a escribir efectivamente en ese archivo. Para escribir o leer un archivo no difiere mucho de sacar información por consola. Esto quiere decir que podemos usar las opciones de formateo como setWidth, showPoint, left, fixed, setPrecision, write, que pueden usarse sin problema a la hora de escribir nuestro archivo. Cabe destacar que los operadores de dirección de string, que eran las dos paréntesis de angulares
van a marcar el sentido en el cual queremos escribir o leer el archivo. Cuando poníamos un quote y poníamos dos paréntesis angulares, estábamos marcando que la dirección es hacia salida. Lo mismo va a pasar si ponemos un dato a un archivo de escritura. Mientras que en un archivo de lectura, como sin, la dirección de los paréntesis angulares era hacia la variable. Lo mismo va a pasar cuando queremos leer un archivo. Como les dije, la información se almacena en un buffer temporal. Sin embargo, podemos llamar a la función flush, en el cual podemos forzar a que se escriban los datos de ese buffer. Como estos strings pueden tener errores, se usan bits que indican la condición de que tienen. Estos son ios o fbit, el cual se encuentra al final del archivo, ios, perdonen acá, filebit, el cual quiere decir que se hace una operación y falla, hardfile, una operación irrecuperable, badbit significa que la operación es inválida, trata de llevarse a cabo, y goodbit nos va a indicar que todas las anteriores banderas son 0. Cuando alguna de estas banderas se pone en 1, quiere decir que se ocurrió un error. Existen formas de testear estos bits a través de ciertas funciones. EOF nos va a testear si se ha alcanzado el final del archivo. En caso de que haya sido, se retorna 1. Y lo mismo, de manera similar, se encuentran las otras funciones para testear los bits. La función adicional que vemos es clear, cuando se llama sin argumento, limpia todas las banderas anteriores. Como les dije, los paréntesis angulares nos permite escribir o leer información del archivo. Una forma de solucionar el problema que ocurre si tenemos un espacio en blanco como parte de la información, como un tab, es usar una función que nos permita leer una línea entera de texto cuando queremos leer nuestros archivos. Esta función pertenece a la librería string y se conoce como getLine. GetLine, fíjense que nos está devolviendo un objeto del tipo string y string, input string, por referencia, y toma un objeto input string por referencia is, toma una cadena string por referencia str y un char delimiter que por defecto es el salto de línea. Fíjense que acá va a almacenar de nuestro archivo de texto en el cual estamos leyendo, que es istring, is, en la variable string str va a almacenar una línea leída y podemos indicarle de que lea hasta que se alcance un delimitador que por defecto es /n. Ahora vamos a ver la parte de excepciones. Disculpen, por favor. Las excepciones son errores o problemas que pueden surgir en nuestro código de forma imprevista. Podríamos no tener errores si pusiéramos todo nuestro código dentro de un bloque try-catch. Vamos a ver un poco qué significan estos bloques try-catch. Como podemos ver, son señales de errores o comportamientos inesperados que ocurren mientras nuestro programa se ejecuta. O sea que tenemos que tener en cuenta de que nuestro programa puede llegar a generar un error, el cual vamos a tratar de solventar mediante los try-catch. Una forma fácil de testear errores es a través de la sentencia if. Por ejemplo, si verificamos que el divisor sea distinto de 0 mientras estamos haciendo, por ejemplo, un programa de una calculadora. A través de un if nos aseguramos de que no podamos hacer una división por 0. Sin embargo, existen otras formas más elegantes. Podemos lanzar una excepción a través de la palabra reservada throw, diciendo que cuando el denominador sea igual a 0, se genera un error que aborte el flujo de ejecución del programa, indicando por qué. El throw nos permite lanzar excepciones a voluntad, y el valor que sigue después de un throw puede ser cualquier tipo, como por ejemplo un string o un entero. La línea que contiene el throw se conoce como throw point, es decir, el punto en el cual se genera la excepción.
Cuando se hace un throw, el control se pasa a otra parte del programa que se conoce como Exception Handler. Los Exception Handler, o manejadores de excepciones, son los encargados de tomar esa excepción y tratar de solventar el programa. Cuando ocurre en una función, un throw, o no hemos hecho un handler adecuado para ese throw, la función aborta su ejecución y en el caso del programa también lo hace. Para manejar, o sea, handler la excepción, usamos las cláusulas try-catch. Fíjense que acá la cláusula try-catch consiste en la palabra reservada try, entre llaves, las sentencias que vamos a evaluar, que son fuentes potenciales de generar un error de forma directa o indirecta, y una o más bloques catch, las cuales reciben como argumento el parámetro de la excepción, es decir, el tipo de excepción que va a lanzar acá throw, y vamos a llevar a cabo una serie de acciones para tratar de mitigar la excepción que se genera en el bloque try. Esto es lo que hemos escrito anteriormente. Pero puede darse el caso de que no capturemos una excepción a través de un bloque catch. ¿Y esto por qué se puede dar? Porque no se contiene un bloque catch adecuado para el tipo de excepción que se lanza. Si por ejemplo en nuestro bloque try se lanza un int, un throw 20 por ejemplo, y en nuestro bloque catch estamos esperando que el throw sea un tipo string, el bloque catch no lo va a tomar porque no se hace un match entre el tipo de excepción que lanza el throw y el tipo de excepción que espera el catch. Otra forma de que una excepción no sea capturada es que esta se genera fuera del bloque try. En cualquier caso, como dijimos anteriormente, se produce una aborción total del programa de ejecución. El primer programa se puede solventar usando elipsis. Como pueden ver, son estos 3 puntos seguidos dentro del paréntesis como parámetro del catch, el cual capturará cualquier excepción que no mache con la excepción lanzada. Es decir, este elipsis, estos 3 puntos suspensivos dentro del bloque catch, lo podemos poner como handler por defecto para que, en caso de que la excepción lanzada no mache el tipo con los bloques catch que hemos definido previamente, va a ser por defecto este catch encargado de manejar esa excepción. Los tipos de excepciones que podemos encontrarnos en C++ son los que están aquí descritos en esta figura. Pueden ver que el runtime error se genera, por ejemplo, por un overflow, o sea, una operación de suma que excede el tipo, un error de rango. Mientras que los logic failure se encuentra aquí, por ejemplo, out of range, que es para cuando nuestros arreglos van más allá del espacio alocado. Los bad alloc son el tipo de excepciones que se da cuando queremos solicitar un espacio en el heap y se produce un error. Todos estos tipos de excepciones son definidas dentro del estándar C++ y generalmente es poco probable de que ocurran si nuestro diseño es suficientemente robusto. Tener un programa que maneje excepciones tiene un costo en la performance porque tenemos que saltar del flujo de ejecución normal de nuestro programa a los manejadores de excepciones y lleva más tiempo de procesamiento. Pero esto no quita de que no tengamos estos bloques try-catch, porque los mismos nos van a ayudar a manejar ante un posible potencial de error que nuestro programa se comporte de forma adecuada y continúe con su funcionamiento. Porque en caso de no hacerlo, nuestro programa, como dijimos anteriormente, va a terminar su ejecución. Bueno, este sería el último módulo que hemos visto en el curso. Y los voy a subir ahora al Classroom para que cualquier duda que se presenten lo podamos ver la semana que viene.